Hola, escuchas. Estamos a punto de lanzar nuestro primer libro y estamos súper emocionadas. El libro que vamos a publicar es Diseño y Salud, donde 25 trabajadores del diseño nos cuentan sobre proyectos en salud. Ustedes nos pidieron que les interesaba tener entrevistas transcritas y fuimos un poco más allá. Editamos, corregimos y trabajamos muchísimo. Le dimos una narrativa y armamos un libro. Esperamos con el tiempo se transforme en una serie. El segundo lo tenemos también en camino. Es sobre diseño y laboratorios de innovación. Queremos poder regalar la copia digital e imprimir algunos libros también. Si querés apoyar este tipo de publicaciones independientes, amenas y que pueden inspirar a otros a entender mejor el diseño como herramienta de cambio social, ayúdanos. Para publicar estos libros necesitamos dinero. Por eso les pedimos que si el podcast te ayuda, te aporta y podés, por favor, vayas a Goteo en www.goteo.org project diseño y salud. Ahí pueden aportar. También en nuestras redes encuentran el link. Ahora sí, vamos al episodio de hoy. Comunicar diseño y escuchar a la gente que trabaja en diseño me inspira, aprendo y me entretengo. Y eso que trabajo de diseñadora todo el día. La verdad que me sigue asombrando y que me apasione esto todavía es una sorpresa para mí. Cuando trabajaba en la universidad y daba más clases, lo de comunicarme con otros futuros diseñadoras y diseñadores era algo de todos los días. Ahora es algo más esporádico, porque en el día a día trabajo con equipos donde soy la única diseñadora. Y lo que me toca es explicar diseño o el valor del diseño estratégico o de servicios o de políticas públicas o como querramos llamar este diseño menos concreto y más abstracto. Pero al final de comunicar se trata y de hacer más accesible eso que a veces damos por obvio cuando hablamos entre diseñadores o arquitectos. Y entender lo que al otro no le es obvio para poder comunicar es fundamental. De esto de comunicar diseño y arquitectura se trata este episodio. Y para esto les presento a Alejandro Xome. Él habla de una manera fácil y cotidiana sobre arquitectura en los medios, explorando formatos y haciéndolo de una manera de lo más original. Escuchémoslo. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Querés contarme quién sos? Sí, mi nombre es Alejandro Xome, soy de Argentina, nací en Capital Federal, en el barrio Mataderos, así que eso ya tiene bastante de su impronta marcada en mí. ¿Por qué? Luego, ¿Qué tiene Mataderos? Mataderos tiene un montón de cosas. A ver, contame porque yo no soy de Mataderos. Mataderos es un barrio de casas bajas, veredas anchas, con mucha impronta industrial. Por su parte de Matarifes, es en donde las vacas van a conocer su destino final en la capital federal y donde después se hace el mercado de las carnes. Y tiene como mucha liturgia armado alrededor de toda esa situación histórica. Y luego es un barrio, bueno, con bastante impronta porteña, que va resistiendo los embates de la gentrificación cultural y urbana, ¿no? Entonces se va quedando bastante en uno a pesar de que uno se mueva por el país o por el mundo. Perfecto, como la audiencia del podcast no es de Buenos Aires, entonces te tengo que preguntar esas cosas porque no está muy claro para todos qué es Mataderos. No, me parece bárbaro. Me parece perfecto. Y decime una cosa, ¿a qué te dedicas en arquitectura?
En arquitectura me dedico obviamente al amplio espectro del diseño en primera instancia. Desde que empecé la facultad me dediqué a trabajar de esto, básicamente. En primer año ya conseguí trabajo, que no era estrictamente de arquitectura, pero era arquitectura comercial, ¿no? La famosa arquitectura que se encarga de hacer los stands de los eventos o los armados de los predios feriales, pero me estaba involucrado en la parte de diseño en relación al taller de fabricación. Entonces me ayudó a aprender muchísimo sobre procesos constructivos que tenía que ver con la construcción en seco, con la construcción húmeda, con la construcción metálica, con la eléctricas, en una escala muy baja y muy amena para las primeras etapas de adquirir experiencia, ¿no? Previo a la arquitectura, que quizás la obra es como un cuco muy grande, como un monstruo muy grande para encarar por diferentes problemáticas que hay alrededor de la obra, que cuando sos joven quizás te cuestan un poquitito más asimilar. Y la escala de la arquitectura comercial es bastante amena para estar 1 o 2 años quizás trabajando, adquirir conocimiento y automáticamente cambiar de escala. Y eso me hizo aprender muchísimas cosas sobre muchos variados rubros. Y de ahí me permitió tener un lindo escalón para luego trabajar para estudios de terceros, siempre estudiando, ¿no? Obviamente. Y cuando hice ese cambio entre arquitectura comercial y arquitectura ya civil, vamos a decirle a la tradicional, empecé a tener un segundo trabajo, que era un trabajo paralelo, que era trabajar para otros arquitectos o hacer algunos trabajos freelance, ¿no? El famoso freelancismo que vino a salvarnos y condenarnos, que es, bueno, trabajar en pequeñas reformas, pequeñas ampliaciones, o asociarme con gente que ya estaba recibida y tenía su título y su firma para hacer obras, hasta que después empecé a trabajar formalmente en estudios de arquitectura y adquirir esa experiencia en lo que es dirección, proyecto y todo ese mundillo de la arquitectura tradicional. Y hoy estoy dedicándome o tratando de dedicarme ya por mi cuenta, tratando de construir un estudio ya hace un año propio con mi propia filosofía, en todo sentido, ¿no? Desde la confección de un presupuesto hasta la reunión con el cliente para conocer el brief ¿Y cuál es tu filosofía? es difícil de sostenerla a veces, porque mi filosofía es que realmente la arquitectura sea accesible. Ese es como mi primer leitmotiv, ¿no? Que una persona que necesita una solución de arquitectura la pueda pagar o sea sustentable para adquirirla, porque la principal traba quizás para arquitectura es esa, es que se piensa que no se puede acceder a ella por una cuestión de costos, ¿no? Sí, que muchos grupos que tienen menos recursos lo que hacen es contratar un maestro mayor de obra y no contratar a un arquitecto. ¿A eso te referís? Sí, o ni siquiera maestro mayor de obra, hay mucho asociado a la autoconstrucción, en donde se encargan directamente de resolverlo con cuadrillas de operarios o con capataces o con contratistas como máximo, y la parte proyectual y el diseño de lo que necesitan queda relegado total y no existe directamente. Y por lo general, una de las cosas que me dicen cuando me mandan un mail o me mandan un contacto es: yo no sabía si contratar un estudio o un arquitecto porque me parecía que no lo iba a poder pagar o que este trabajo no lo iban a hacer. Ahí ya hay dos problemas gigantes sobre cómo se produce arquitectura o cuáles son las limitantes para hacer arquitectura, ¿no? Que primero la gente no sabe qué es arquitectura, entonces no sabe que puede llamarte para hacer, por ejemplo, una pequeña reforma arriba de la casa de los padres. Esa es como la primer limitante. Y luego la económica, que esa es como la más complicada de resolver, ¿no? Porque depende de que vos tengas cierta flexibilidad a la hora de o cobrar los honorarios o cobrar los adelantos o los costos de esos trabajos freelance, y que además tengas una tarifa que pueda ir acomodándose según qué tipo de trabajo tengas, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, tengo 3 trabajos. Cuando la gente lo puede pagar, voy a la tarifa full. Cuando la gente no lo puede pagar, lo hago en cuotas. Y cuando la gente me dice, mira, tengo esta posibilidad de pagarlo en tantas veces, bueno, vamos acomodando qué tipo de trabajo se hace para esos costos, ¿no? Sí, se va planeando por secciones, supongo. Exacto, exacto. Es como tratar de entender también el mercado para saber qué tipo de servicio ir a ofrecer desde lo económico, ¿no? Aunque a veces no es sencillo, ¿no? Porque requiere una gimnasia que no siempre estás como dispuesto a hacerlo, y no por una cuestión de disposición emocional, sino por una cuestión material, directamente asociado al recurso, ¿no? Porque no es lo mismo dedicarle tiempo a una obra a un proyecto que tiene X cantidad de guita asumida. Guita es plata, es el lunfardo para plata.
pero es difícil sostener a veces esfuerzos detrás de que la arquitectura sea accesible cuando todo el sistema lo acompaña también, ¿no? Totalmente. Y decime, una de las cosas a las que te dedicas y por las que decidimos hacer esta entrevista es que le pones muchas fichas a esto de comunicar arquitectura. ¿Me contás cómo empezó y qué es lo que haces y todo alrededor de eso? Por supuesto, porque ese es el otro proyecto, ¿no? Que surge un poco por dos cosas, por tres cosas en realidad. Uno es las ganas de hablar de arquitectura todo el tiempo, ¿no? Y no enfermar a la gente que me quiere todo el tiempo y está junto a mí de hablarle de arquitectura al oído. Entonces lo que decidí es, bueno, voy a sacarlo del rubro familiar, este tema, y voy a llevarlo a redes sociales, que por ahí hay más gente interesada en o escuchar lo que yo tengo que decir o querer también hablar sobre este tema. Había como una pulsión, porque siempre que nos juntamos grupos de amigos y amigas que estudiamos o hacemos arquitectura, siempre nos colgamos en un grupito tipo secta hablando de arquitectura, básicamente, de los problemas que tenemos, de las obras que vemos y no podemos comentar de la misma forma con gente que no es del palo. Entonces me llevó a mí a entender que por ahí estaría bueno generar ese espacio en otro lugar. O sea, como llevar la discusión de arquitectura y darle más elementos a gente que no estudió arquitectura o diseño. Claro, claro, que no estudió arquitectura o que no estudió diseño, pero también para la que estudió arquitectura y necesitaba hablar de ese tema por fuera del ambiente académico, ¿no? De encontrar un lugar en el que pueda, no sé, expresarme como si estuviese en una cancha de fútbol alabando una obra de Alvar Aalto, una cosa así, ¿no? Como tratar de cruzar todos esos mundos, porque a veces el mundo académico es muy restrictivo a la hora de formar una idea, un concepto, ¿no? Es como que tenés que expresarte de cierta forma para que esa idea sea aceptada, cosa que también, no digo que hay que cambiarlo, pero por ahí hay que hacer convivir varios mundos más. Ya vamos a llegar, me parece, a ese tema. Y la tercera, que no es menor, era que yo entendí que hay una cuestión todavía cultural para entender qué hace el arquitecto, cuál es su rol, tanto en obra como en el diseño, y básicamente era porque nadie estaba como desarrollando contenido de cualquier tipo, o no había tanta cantidad en medios masivos para explicar qué se hace, ¿no? Más allá de algunas expresiones como libros, ensayos, entrevistas, no sé, canales de YouTube, etcétera. Acá en el medio local no había tanto de eso, entonces dije, bueno, quizás es el momento de salir a ocupar ese nicho y hacerlo. Y subcutáneamente, la idea era también que quizás eso me ayudaba a conseguir trabajo, porque hay mucho de trabajo de arquitectura que se hereda, mucha situación también económica que es muy difícil para poder arrancar un estudio. Es decir, yo tengo 34 años y recién ahora estoy como empezando a pensar abrir un estudio, ¿no? Hasta ahora sobreviví con la arquitectura y a partir de ahora estoy como queriendo empezar a vivir de la arquitectura. Es como dos caminos muy diferentes. Y todo este proyecto era también con la idea de yo no soy nadie, o sea, no tengo forma de acceder al mercado de la arquitectura tradicional, es decir, no tengo contactos, no soy hijo de nadie, nadie me va a presentar en un círculo en donde haya gente tratando de construir. Entonces dije, bueno, voy a tratar de salir a buscar y formar ese círculo. Y a su vez, si la formación de ese círculo permite que más gente entienda que puede llamar a arquitectos o arquitectas para hacer su proyecto, va a haber más gente consiguiendo trabajo bajo esa filosofía. Muy bien, entonces esos fueron como los objetivos, pero ¿qué empezaste a hacer para que te escuche tanta gente, ¿no? Porque tenés como muchos seguidores en las redes y Lo eso. primero que entendí fue, te voy a ser muy sincero con esto, pero lo primero que entendí fue que los memes ayudaban mucho a comunicar no solamente arquitectura, sino ideas. Y lo que más pegó en redes sociales al principio fue el meme, ¿no? Como condensador de temas, como chistes, como liberación de presión interna, memes sobre la formación académica, memes sobre obras, memes sobre situaciones de oficios. Y después empezó a mutar y encontré otras herramientas que a mí obviamente siempre me gustó, la escritura o la lectura o la literatura, y dije, bueno, ¿qué pasa si empezamos a escribir, no sé, por ejemplo, la historia de una obra para poder entenderla? Entonces empecé a escribir, por ejemplo, sobre algunas obras, empecé a contarlas y al mismo tiempo a tratar de explicarlas. Entonces ¿Obras es que como vos que, habías hecho o obras de otros? no, obras de otros que me parecen ejemplos que son de buena arquitectura. Entonces la idea es, al mismo tiempo de poner un ejemplo de lo que podría llegar a ser buena arquitectura, como para no asumir el rol de qué es bueno y qué es malo,
pero esto es bueno para mí y tratar de explicar por qué es buena arquitectura. Entonces, en todo ese proceso se fue dando como una comunión con la audiencia entre, bueno, vamos a tratar de leer por qué esta obra es buena y yo me llevo algunos conceptos de arquitectura que no conocía, ¿no? Entonces se empezaron a instalar temas como orientaciones, relaciones entre ambientes, materialidad, locación, contexto, después más entrando en detalle, eficiencia energética, ¿no? Entonces, Pero todo la idea esto fue, sí, pasaba ¿en qué canal? ¿Esto pasa todo en Twitter o hay Twitter. otros canales también? El primer canal de comunicación eh, para mí más ameno fue Twitter, porque yo tengo una cuestión con mostrarme que no me gusta. Siento como eh, una traba en, por ejemplo, Instagram, en donde te pide siempre que estés con tu cara ahí, ¿no? Como si estuvieses contento todo el día, y la verdad que no estoy contento todo el día para estar en Instagram, mostrando mi cara, ¿no? A veces tenés ganas de partir todos los planos y revolearlos por los aires, entonces no es un momento de, chicos, acá estamos armando planos, no se da eso. Entonces dije, bueno, quizás Twitter es un buen lugar para, cuando estoy bien, escribir y mostrar imágenes, ¿no? Que Twitter tiene esa dualidad, que es texto-imagen, van bastante a la par, tienen el mismo poder. En cambio, en Instagram es todo mucho más imagen, en otras redes son mucho más texto. Entonces, Twitter fue la mejor herramienta que encontré al principio para tratar de volcar estas ideas, ¿no? Texto-imagen ayudó mucho a comunicar la idea. Luego empezó a aparecer Instagram, que estoy tratando de entenderla todavía realmente. No, es Yo una te cuestión, yo cuento, tengo te cuento una cosa, yo tengo una Sí, hermanita de 22 años menos que yo que me sí. ayudó a entender ese mondongo, porque en un momento me sacó los pelos y no podía ir a ningún lado y mi hermana dijo, bueno, yo te hago esto, yo te ayudo. Entonces tengo a Mercedes, que es mi community manager, que me Claro, ayuda yo con también tengo a alguien que Instagram, me porque ayuda. yo Sí. con Twitter también, debe ser una cuestión generacional, ¿no? También, seguro pasa eso. Es muy difícil. Por ejemplo, ahora TikTok me parece lejanísimo No, meterme en no, eso TikTok. ya necesito otra hermanita más, pero de 40 años menos. Es muy difícil eso, es muy difícil. Total, entonces estás en Instagram también y Sí, tratando de armar algo ahí. sí, y ahora apareció el año pasado, por supuesto con el tema de pandemia, siempre tuve ganas de llevar todo este contenido a YouTube, que YouTube es una de las plataformas que más gente tiene, obviamente, y ahí es donde tu audiencia realmente crece. Eh, y en ese interín me di cuenta que YouTube y Twitch, por ejemplo, son dos plataformas muy diferentes en cuanto al contenido que se propone hacer para ser comunicado, ¿no? YouTube propone un video corto, muy conciso, muy guionado, muy bien editado, que tiene que ser un golpe a la mandíbula. Y Twitch, por el contrario, propone otro tipo de generación de contenido, en donde se enfoca más en el tema de comunidad, en donde se enfoca más en el tema del el contenido que se va haciendo a medida que vos estás en la transmisión. Entonces, el tiempo que necesitabas para hacer un video de YouTube era quizás el mismo tiempo que necesitabas prender por día, o cada 2 días en Twitch. Y era mucho más rápido el crecimiento en Twitch que hacerlo en YouTube. Entonces decidí apostar un poco más en Twitch, para hacer contenido de arquitectura, que está saliendo muy bien, es muy interesante, la verdad, salen temas apasionantes porque además hay un input directo de la gente que está en el chat. Entonces vos estás hablando de un tema y por ahí tiran una pregunta muy buena para seguir desarrollándolo o tiran otro tema para seguir enganchándolo. Entonces hay como una creación de contenido comunitaria, ¿no? O colectiva que que Es está muy bueno. también video, pero la gente puede entrar a tu conversación. No, Twitch es video y audio, ¿no? Transmitido, es como streamings, y la gente está en un chat. Pero la presencia del chat en Twitch es mucho más importante que la presencia del chat en un vivo de YouTube, por ejemplo, ¿no? Es como parte de la transmisión. La idea del chat está siempre presente en la transmisión, no es algo que se deja como de costado, sino que participa constantemente de la creación de contenido en Twitch, que es algo que es una de las principales diferencias con los streamings que se hacen, por ejemplo, en YouTube, que a veces está el chat ahí. Y aparte muchas veces haces el streaming desde otro canal y lo conectas con YouTube, o sea que ni siquiera estás viendo lo que pasa. Claro. Por ejemplo, yo hice muchas paneles donde lo que yo estoy viendo es lo que pasa dentro del panel y la conversación y al final miro el chat y las preguntas Claro, exacto. de la audiencia, pero no es un constante diálogo. Exacto, exacto. Y bueno, Twitch es todo eso y después eso estaba yendo bastante bien y la realidad es que a fines de este año más o menos quiero empezar a trabajar en YouTube porque es un desafío más proyectual, ¿no? Allá hablando de diseño,
Pensar ese producto es también todo un proceso proyectual que me parece fantástico, el de idear una pieza audiovisual con los desafíos que alguien que se dedica al mundo del diseño se impone a veces, ¿no? Que por lo general son trabas que a veces no te permiten hacerlo, terminar de hacerlo, ¿no? Esto de correr la vara siempre le falta algo, le falta algo, le falta algo, y nunca lo haces, nunca lo terminás por terminar. Sí, el famoso portfolio eterno, ¿no? Claro, el famoso portfolio eterno. Que nos Entonces, encanta hacer portfolios y podemos estar ahí puliendo el portfolio como eternamente. exactamente. Y es como, bueno, pero ¿cuándo vas a publicar esto que hiciste? ¿Viste? Nunca. YouTube tiene un Yo estoy muy bien poquitito. haciéndolo. Sí, me parece que es un problema que sufrimos toda la gente que se dedica y le importa el diseño, ¿no? Porque hay gente que se dedica a la arquitectura o a diferentes tipos de diseños que es como un poco más expeditiva y quizás no le da tanta vuelta. Pero bueno, el desafío del año que viene, este año, es entrar en YouTube con piezas audiovisuales. Y decime, esto de que este tipo de trabajo de comunicación de la arquitectura te traiga trabajo como arquitecto, ¿es algo que ya lo tenías pensado cuando empezaste o se fue dando y te sorprendió en el camino? La verdad, me sorprendió en el camino. No, es decir, siempre estaba la idea de, bueno, quizás con esta tarea consigo algún laburo. Esa era como una noción vaga en todo esto, ¿no? Era como, bueno, puede ser que suceda, pero no le pongamos tanta ficha, ¿no? Sigamos trabajando paralelamente a todo esto con lo que yo hacía, que era lo que venía haciendo de antes. Eso me llevó a trabajar en el medio, a hacer toda esta actividad, y en ese mismo medio empezó a surgir oportunidades de trabajo que salían de YouTube, de Twitch, de Twitter o de la plataforma que sea. Entonces ahí se dio como un cisma, un quiebre, ¿no? Una guerra civil interna en donde tuve que decidir si seguía haciendo todo eso que tenía más o menos establecido o decidía apostar al trabajo que venía de Twitter y de esas redes. Entonces, a mitad de año pasado, cuando empieza la pandemia, justamente yo me quedo sin trabajo directamente, se me cancelan todos los proyectos que tenían dando vueltas, entonces digo, bueno, es el momento de apostar a esto. Ahí empiezo con Twitch y en el momento en el que empiezo con Twitch, empieza a caer ofertas laborales para hacer arquitectura encima, no es para hacer renders o para hacer planos, que era lo que yo ya venía haciendo, sino que me daba la posibilidad, me abría la puerta a hacer lo que yo siempre quise. Entonces, la comunicación de arquitectura me llevó a hacer arquitectura. Es como el camino del héroe. La película, ¿viste? El camino del héroe tremendo. Para mí fue como una alegría inmensa eso, ¿no? Pero eso después me llevó a otro problema que es el que estoy transitando este año, que es cómo hago convivir ese trabajo con la ¿Cómo comunicación de hago para arquitectura. tener esta doble vida entre las Claro, dos cosas? claro, O exacto. comunico arquitectura o O hago la hago. arquitectura. Es un gran debate y estoy tratando de buscar el Pero balance. una cosa que vos lo llevaste como un pasito más es llevar esto a la universidad, ¿no? Transformar esto en una materia de la universidad, comunicar arquitectura. ¿Me contás esa evolución? Sí, hace unos meses me contactó una persona de la facultad en donde, que De la FADU, de decís. la FADU de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, en donde me comentaba que consumía mi contenido y me parecía muy lindo y muy importante el espacio y el debate que se estaba generando alrededor de lo que estaba planteando en redes sociales, ¿no? Como ese barco irizar que trataba de romper el hielo académico, y me comenta que quería hacer una clase para darse en la universidad, para la cátedra de ellos con todo su cuerpo de estudiantes. Yo obviamente le dije que sí, que era un honor para mí, o sea, obviamente era como parte también una de esas pequeñas victorias en la vida, ¿no? De decir, bueno, es necesario llevar esto a la facultad y finalmente de alguna forma se está abriendo ese claustro. Entonces se da pero la parte más graciosa de todo esto es que a la mañana de ese mismo día me dice, mira, nosotros tenemos un newsletter con todos y todas los alumnos o estudiantes que pasaron por la cátedra y hemos mandado esto y mucha gente dice que quiere participar de la charla, quiere verla, posibilidades de la virtualidad también, y quiere entrar, pero hay una limitación del Google Meet para 100 personas. Entonces le dije, mira, si querés, lo que podemos hacer es, yo enciendo Twitch, prendo la transmisión de Twitch y vos pasás ese link para que la gente que es de la cátedra se sume y se va a sumar un montón de otra gente que es del país, de Latinoamérica, de España, del mundo hispanohablante, se va a sumar una clase de la FADU. Si ustedes están de acuerdo con eso, lo hacemos. Obviamente le pareció fantástica la idea
Y a mí me pareció un desafío muy extraño, desde lo técnico, lo personal, todo, porque terminó siendo una clase que era para 100 estudiantes, terminó siendo una clase de 600 personas, que para mí por momentos era una locura, ¿no? Decir, estamos mezclando, estamos logrando mezclar. En el canal de Twitch había 500 personas. De esas 500 personas, el 50% se dedica a la arquitectura en alguna rama y el otro 50% no. Entonces había 250 personas mirando una clase abierta de arquitectura. Y a mí eso me pareció como, voy a usar una palabra quizás no tan políticamente correcta, pero me pareció orgásmico en algún punto. Así que la verdad que para mí también fue una gran alegría eso este año. Y me lo voy a guardar como si fuese en el currículum, en el portfolio lo voy a poner. 600 personas. Sí. Perfecto. Y bueno, eso es lo que tienen, ¿no? Los medios sociales y también, por ejemplo, con el podcast, para mí se pueden hacer muchos de esos experimentos porque encima no es simultáneo, o sea, ni siquiera necesitas que estén despiertos a la misma hora. Sí, la temporalidad del podcast es un formato fantástico. Es obviamente otro formato. Yo es más vengo del mundo podcast, no soy cofundador del unfa.fm, que después ese proyecto para mí murió, le tuve que dar muerte, lo dejé en manos de otras personas, pero el podcast, yo he grabado podcast del 2009 con demasiado cine, o sea, otras pasiones, ¿no? Como el cine, pero el formato me parece fantástico. Es atemporal, no tiene necesidad de ser consumido cronológicamente tampoco, si lo diseñas de esa forma. Es otro medio para diseñar, ¿no? Es como que el diseño de audio también me parece un desafío enorme y me encantaría hacer este podcast de arquitectura, pero no quizás de charla, ¿no? Es decir, por ejemplo, visitar una obra en construcción y grabarla, ¿no? Y grabar los sonidos de la obra y hacer un podcast sobre cómo suena una obra y explicar los procesos detrás de los sonidos. Es como, me parece un formato hermoso el podcast. Bueno, ¿lo hacemos juntos? Yo te hago las preguntas y me vas explicando, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Y eso por qué suena así? Claro. ¿Y para qué te sirve saber ese sonidito? Muy bien, entonces, pero después decidieron abrir una cátedra o yo entendí mal. No, o sea, abrir una materia. No, lo que se está dando ahora es un debate sobre si es importante comunicar arquitectura o no, y si es importante enseñarlo, y si verdaderamente hay gente apta para enseñar comunicación de arquitectura, ¿no? Entonces se da un debate de si se debiera abrir una materia que sea comunicación, por una cuestión muy básica además, ¿no? Nosotros en la academia o en las facultades estamos siempre hablando entre pares, siempre hablando entre arquitectos y arquitectas, sea cual sea la relación de poder interna, ¿no? O sea, entre alumnos o entre alumnos y docentes. Siempre hablamos con el mismo lenguaje o tratamos de manejar el mismo lenguaje. Entonces, cuando salimos de la facultad hay una clara limitación para comunicar arquitectura, que es que no tenemos un lenguaje traductor de lo que sabemos y aprendimos y de lo que estamos haciendo para gente que no entiende lo que estás diciendo. Literalmente no entiende de lo que estás hablando. Vos cuando hablas de orientaciones, la gente no sabe lo que son las orientaciones. Bueno, y por lo menos con diseño, no sé cómo es con arquitectura, pero se escribe bastante poco durante la carrera porque se dibuja y se maquetiza mucho, ¿no? El acento está puesto en la calidad y la terminación de la maqueta. Lo que hace también que como herramienta el escribir no se ejercite y con eso es difícil como articular qué es lo que se hace y explicarlo al mundo. O sea, que no solamente tiene que ver como con comunicar lo que uno hace para que el resto del mundo lo sepa, sino hasta para que un cliente lo entienda. Sería interesante como ejercitar las herramientas del escribir, ¿no? Exacto. Además, cuando lo verbalizamos, que es otro medio además de la escritura, ¿no? Como para empezar a bajar ideas, lo haces hablando para el mismo público siempre, ¿no? Sí. Que ya sabe de lo que estás hablando. Sí, que generas una jerga muy cerrada que Claro. al final, o sea, todo el tiempo te la pasas cuando vas al territorio, al campo a trabajar con gente, te la pasas tratando de traducir de esa jerga para ser un poquito más accesible. Claro, exactamente. Y muchas veces otro de los problemas, que es lo que trato fervorosamente de desaprender o de deconstruir, es que hay como una mirada peyorativa atrás de cambiar el lenguaje
para hacerlo más accesible el conocimiento. Es como, no, pero ¿cómo vas a estar hablando así de arquitectura? Así no se habla de arquitectura en la facultad. ¿Por qué estás hablando de arquitectura con gente que no es arquitecta? ¿Viste? Es como, hay como una mirada muy peyorativa sobre todavía traducir el conocimiento académico al común de la gente o a la gente que no se dedica a esto. Y es como, ¿por qué? ¿No? La primera pregunta es, ¿por qué está mal eso? Totalmente, pero también tiene que ver con esa actitud del arquitecto o el diseñador Sí. arriba de una torre de marfil, Sí. que nosotros tenemos el conocimiento de, por ejemplo, los arquitectos creen que saben mejor que yo cómo tengo que vivir, ¿entendés? Entonces voy a hacer una reforma en mi casa y tengo que negociar con el arquitecto cuando en la realidad la que va a vivir ahí soy yo, la que va a pagarlo soy yo y la que sabe cómo vive soy yo. Claro. Y sin embargo tengo que pasar por una negociación, lo cual hay algo de ahí un poco raro. Claro, y lo interesante es que muchas veces todavía se sigue entendiendo a ese dato que vos estás como mencionando, que es básicamente el cliente y sus necesidades, ya sean abstractas, subjetivas, Sí, sueños, sí, ridículas. ridículas, no importa, sea un plano dibujado en Excel, es un dato, todo eso es un dato que vos tenés que tomar y meterlo en la ensalada proyectual para que salga algo que tenga, o sea, es un desafío además, ¿no? Que alguien te traiga un plano en Excel dibujado muy mal y vos tengas que tomarlo y decirle, mira, esto está mal por tal cosa, pero lo que yo tomo de acá es que vos querés tener vistas al patio, por ejemplo, ¿no? Entonces, me llevo ese dato y te lo vuelco a tu idea, pero bien. Entonces la persona se queda contenta de que tiene eso que intuitivamente quería, pero no sabía cómo dibujártelo o cómo explicártelo. Vos tenés que hacer el trabajo extra de construirlo, configurarlo en un plano arquitectónico o en un diseño arquitectónico que esté bien y decirle, mira, acá tenés lo que vos me dibujaste en Excel, pero bien, y se lo explicás por qué. Eso es todo un trabajo que no está en la facultad, y hay mucha gente cobrando por explicar cómo se hace, y me parece que necesitamos que sea un conocimiento un poquito más público ese, porque es difícil, y perdés trabajo, por eso, perdés muchos trabajos. Totalmente, totalmente. Y a la vez, o sea, por ejemplo, con el tema de comunicar arquitectura o comunicar diseño, la realidad es que los comunicadores entraron en ese campo. O sea, ¿quiénes son los que escriben de arquitectura y de diseño? Los periodistas, que no están Sí. mal. Es interesante también cuando ellos escriben, pero es otra manera de escribir y de comunicar arquitectura y diseño, cuando el que lo comunica no tiene esa Se formación entiende perfecto, porque es más, proyectual. ahora No en sé si Twitch se estamos entiende. hablo en plural porque me molesta mucho hablar en individual, ¿no? Porque hasta acá no llegué solo, entonces de alguna forma meto el plural siempre, pero estoy haciendo un ciclo de entrevistas en Twitch que se llama Arquitectura sin arquitectos, arquitectas o arquitectes, que lo que trato de hacer es justamente cruzar, por ejemplo, el mundo de la ciencia con arquitectura, el mundo de la filosofía con arquitectura, el mundo del periodismo con arquitectura, ciencia, alfajores, cocina, el café. Entonces, la idea es como forzar cruces para ver qué sale de la interacción entre alguien que habla de la arquitectura y alguien que habla desde la ciencia, ¿no? Como seguir fagocitando el trabajo interdisciplinario y ver qué temas salen de esos. Y juro que me ha sorprendido muchísimo porque salen temas, ha superado mis expectativas el resultado de la hipótesis. Y es como muy gratificante. Yo quiero que me digas cuál es la conexión entre los alfajores y la Bueno, por ejemplo, arquitectura. cuando hablamos de alfajores, yo le empecé a preguntar si había importancia en las estructuras de la composición de las capas, por ejemplo, ¿no? Balances o ratio entre dulce de leche, las tapas de galleta y el chocolate, por ejemplo, ¿no? Cómo eso favorecía cierto sabor o cierta experiencia en el paladar. Después empezamos a hablar sobre, esto es fascinante, el origen del alfajor como una pieza cultural en donde se iba cambiando según cómo se cocinaba en cada lugar y qué ingredientes tenían, y eso lo relacionamos con, por ejemplo, qué materiales tenés a disposición para construir en qué lugar, ¿no? Por ejemplo, en un lugar más de clima árido, en un lugar de clima húmedo, qué tipo de alimentos podían cultivar en ese lugar y qué tipo de alfajores hacían, cómo se alimentaban. Entonces, El alfajor viene de algún país árabe, ¿cierto? sí, Es viene de, al país árabe y como iba transitando la idea en otros lugares, esa idea se iba deformando y lo que le dicen alfajor acá en España no es lo mismo, en el mundo árabe tampoco es lo mismo. Era muy interesante hacer como la vinculación cultural de, bueno, cómo es el alfajor y cómo es la arquitectura de esos lugares también. Entonces,
se empiezan a dar charlas en realidad interesantes también sobre ese tema, ¿no? Al cual interpelo desde la arquitectura, ¿no? Que son preguntas que por ahí son muy extrañas. Por ejemplo, otro tema muy extraño que se me viene a la mente ahora es cuando fallece Kino, que se me da por rever mucha de su producción y encontré muchísimas críticas ácidas, concisas, atemporales, que no estaba haciendo la arquitectura desde una viñeta, o sea, desde el humor gráfico, estaba haciendo críticas arquitectónicas y urbanas muy punzantes, y además en otras viñetas había como muchos conceptos de arquitectura utilizados, ¿no? Cómo usaba el espacio como parte de la historia narrativa o de la narrativa de esa viñeta. Entonces hice un hilo explicando lo que yo veía de Kino y por qué me parecía importante hacer esas visuales o esas visiones hacia nuestro rubro desde el humor gráfico. Y tuvo mucho éxito el hilo ese. Y es básicamente porque estamos como empezando a cruzar temas o miradas, ¿no? Que por lo general son críticas, y no por críticas tiene que ser algo negativo, ¿no? Son miradas críticas, es decir, le aportamos un pensamiento extra a lo que estamos viendo. Esta es parte de las listas Argentina y Diseño, donde tengo más de 60 entrevistas. Otra lista que se va nutriendo es Comunicar Diseño, donde hay entrevistas a otros podcasteres y otros diseñadores o periodistas dedicados al tema usando diferentes canales. Arquitectura para el Cambio es una lista donde pongo las entrevistas donde hablamos de arquitectura de una manera nueva. También de esa lista este episodio va a ser parte. Alejandro cuenta que le sale trabajo por esto de comunicar arquitectura, porque se genera una red y lo contactan para hacer obras. Yo algo de esto estoy haciendo mal, porque a mí me salen solo charlas e invitaciones a dar clases. ¿Será que no explico mucho lo que hago como diseñadora? ¿O lo que hago sigue siendo inaccesible, porque en algunas entrevistas o charlas lo cuento? No sé. Muchos me invitan a dar clases en universidades. Está genial. Y cuando puedo, si es que es un horario diurno, las hago. Participar en estas charlas es parte de crear una comunidad alrededor de este podcast y de llegar a gente que me escucha y de escuchar a los escuchas. Muchas veces les pido una devolución y me cuentan sobre lo que escucharon y cómo les sirvió. Un poco de diálogo es bienvenido cuando esto del podcast es un formato bastante unidireccional. Y con las encuestas por Instagram o los comentarios en las redes, a veces se queda una esperando más jugo. Sigamos escuchando a Alejandro, del que tengo mucho para aprender del trabajo en las redes. Te inspiran, aparte de la mezcolanza? ¿Hay alguien o algo que estás escuchando y leyendo que te gustaría recomendar? Esto no se lo pueden perder. Qué interesante esa pregunta. Tiendo a estar abierto a que me inspire cualquier cosa, realmente, porque me molesta mucho sesgar como la incorporación de estímulos, ¿no? Es como, no es que, por ejemplo, no estudio arquitectura, no puedo jugar videojuegos, ¿no? Es como que a veces eso no me esfuerzo porque no me pase. Si juego, por ejemplo, al Fortnite y tengo la posibilidad de construir una estructura rápido para defensa cuando vienen los enemigos, de alguna forma estás haciendo arquitectura con eso, ¿no? O estás entendiendo alguna lógica del territorio, cómo defenderte, cómo construir, etcétera, ¿no? Lo pongo como el ejemplo más irrisorio de este tema. Sí, bueno, Minecraft incluso, o sea, muchísimos hacen cosas muy interesantes ahí. Mira, nosotros en la comunidad de Twitch tenemos un servidor de Minecraft en donde yo me impuse el reto de hacer una casa infinita vertical en donde accedes por un ascensor y se van dando diferentes pisos con diferentes diseños, diferentes estilos, diferentes movimientos. Entonces la casa va a ser infinita hacia arriba y vos la vas recorriendo y tenés como diferentes lugares. Y así mucha gente está como haciendo diferentes cosas, ¿no? Hay gente que está replicando el Taj Mahal en escala real, entonces va a ser una cosa gigantesca. Pero ahí ya tenés que organizar gente para construir, organizar recursos, organizar tiempos, porque tenés que dormir, por ejemplo. Entonces, aunque no se crea, se están aprendiendo un montón de cosas jugando al Minecraft y me parece fascinante. Y con respecto a lo
para ser como más puntual, yo hace un tiempo consumo a Ter, ¿no? Que es una comunicadora que es arquitecta, que es española, que me parece que dio un primer paso en los medios, en un medio como YouTube, para empezar a comunicar arquitectura de otra forma. Y hoy ya esa idea me parece que fue como una de las primeras que empezó a hacer eso. Yo obviamente o me inspiró en realidad a hacer, ya que estamos respondiendo a la pregunta de inspiraciones, me inspiró a tratar de comunicar la arquitectura desde otro lugar, ¿no? Dije, bueno, si es posible, si ella lo está haciendo desde España, obviamente desde la periferia latina va a ser mucho más complejo en algún punto, pero vamos a intentarlo igual. Y después hay mucha gente ¿Y la también. conoces a No, ella? lamentablemente no la conozco personalmente. En algún momento me gustaría conocerla. Bueno, ¿la entrevistamos? Sí, sí, vos querés. Lo que pasa es que Tere es como viste, está muy arriba, está como en una esfera muy, muy alta de gente como accesible. ¿Vos qué decís, que no nos acepta la No sé si lo entrevista? acepta o no sé si vas a llegar con la consulta siquiera, porque me parece que hay un tema de accesibilidad también a eso, ¿no? Pero no porque no quiera o no haya disposición, me parece que es por una cuestión de lo masivo y de cómo ya no tenés capacidad de dar respuesta a cierta consulta, ¿no? Mirá, te soy sincero. Que es tan popular que se le va a pasar el Sí, mail, y quizás decís. ni siquiera pasa con el tema de lo popular, pasa por el tema del tiempo que le tenés que dedicar a dar una respuesta seria a eso que te plantean del otro lado, ¿no? Cuando vos me propusiste, por ejemplo, hacer el podcast y me tiraste una serie de fechas, yo ya estaba pensando en el medio de todas las cosas que tenía que hacer para ir corriendo de la agenda, ¿no? Y igual me parece que nos pasa a todos eso hoy, que estamos como repletos de tareas o de micro tareas, ¿viste? Como para ir haciendo, y el tiempo está muy atomizado en general y termina por rendir poco a veces. Entonces uno va como terminando de completar tareas cortas a lo largo del día y diciendo, bueno, estoy satisfecho con esto. Y creo que a mí a veces me pasa, no puedo contestar, por ejemplo, todos los mensajes directos que me llegan, con consultas, con dudas. La verdad, eso me pone a mí muy mal, porque por una cuestión de responsabilidad con la gente que te sigue, pero eso a veces crece tanto que no puedes dar una respuesta sin contratar a alguien o decirle, che, no sé, sumar un colaborador al equipo de respuestas de DMs, no sé, o sea, como sea, según el rubro que sea, hay una problemática diferente, ya sean interacciones en redes sociales, pero el tema que más me molesta hoy, por ejemplo, es no poder contestar todos los DM de la gente que sigue, porque a veces hay dudas genuinas que la facultad no responde. Entonces, es como, no estoy pudiendo contestar eso, y eso a veces me lleva a hacer transmisiones de Twitch, por ejemplo, contestando esas preguntas, porque seguramente son dudas generales. Entonces, bueno. Sí, o la gente también con muy buena onda te dice, ay, buenísimo, Mariana, estás en Buenos Aires, te invito a tomar un café. Claro, exacto, me pasa. Disculpa, pero estoy en Buenos Aires 15 días y quiero ver a mi mamá. Sí, eso, Como mira, el otro día. ni si fuera a tomar un café con cada uno que escucha diseño y diáspora, ¿entendés? Es tremendo. No Pero es que puedo. es re doloroso eso para mí, porque lo humano es re importante. Mira, el otro Sí, día contesté tarde 5 días, estamos hablando, ¿no? O sea, es como un tiempo considerable. sí. Pero contesté tarde un mail de una persona de un estudiante que necesitaba hacer una entrevista como parte de un trabajo práctico de la facultad de arquitectura. Y yo le contesté tarde y ella, bueno, obviamente tuvo que resolver el ejercicio. Yo le pedí disculpas, viste, de todo corazón. Le digo, discúlpame, no Sí, pude, dice. no pude contestarlo, no es una cuestión de mala predisposición, viste. Y ella obviamente lo entendió por completo, pero a mí me jodió mucho, viste, el hecho de no poder dar una respuesta concreta a esa necesidad. Pero bueno, hay que entender también que somos humanos y el tiempo es extremadamente finito. La fama cuesta. Sí, no es fama porque no vivo de esto, así que yo te voy a decir que es fama cuando pueda tener un sueldo. Ahí sí. Muy bien, y decime, para el futuro, ¿qué te gustaría? ¿Qué te imaginas? Mira, me gustaría. Un sueldo. Un Primero sueldo. un sueldo. No, Después empezamos a volar la mira, te soy imaginación. extremadamente sincero y abierto con esto, que me parece como una de las cualidades que manejo en redes sociales también para entender que no es todo color de rosas. Me encantaría poder encontrar un balance sano entre la comunicación de arquitectura y hacer arquitectura, ¿no? Como saber que haciendo 1, 2, 3 obras de arquitectura por año, más el mundo de comunicación, si en algún momento deja algún ingreso, por más de que sea chico, yo no tengo grandes aspiraciones materiales en la vida realmente. Sí tengo grandes Pero aspiraciones. con el comunicar arquitectura no ganas un peso, es como lo mío, que es como un pasatiempo lo del Mira, podcast. ingresan algunas fuentes de dinero de Twitch
otras de aportes solidarios de algunos sectores de la audiencia de Twitter, pero no alcanza como para sostener, ¿viste? Una actividad diaria. Es más, yo, por ejemplo, a redes, a contenido, le debo dedicar 4 horas por día, 3, 4 horas por día en general, atomizadas en el día, ¿no? Distribuidas en el día, pero no sé qué cantidad de dinero debería yo generar para hacer valer esas 4 horas diarias, ¿no? Es como un montón de trabajo, entonces no lo considero ya una búsqueda, porque no llega a eso y no va a llegar pronto. Entonces, una de las aspiraciones a futuro es que pueda hacer convivir el tiempo que necesito dedicarle a la arquitectura tradicional, que encima es un montón, ¿no? Es un montón de tiempo el que tenés que estar sentado para proyectar una casa o un edificio o lo que sea, y para hacer la documentación. Es absurdo el tiempo que se necesita. Y eso, obviamente, yo tengo que hacerlo convivir con lo otro, que me parece que esto le pasa a todo el mundo que trata de tener proyectos paralelos, te debe pasar a vos también, ¿no? Hacer convivir todo el tiempo que requiere. Coordinar una reunión. Y aparte los chicos. Además, soy padre de 2, estoy casado, tengo una casa que mantener con mi señora. No hay como un proyecto familiar y personal. Tenés que descansar también en algún momento, tenés que dormir. No, y la cabeza tiene que descansar y el cuerpo se tiene que mover. Hay otro montón de cosas que tienen que funcionar, porque si no el cerebro más con 34 no años, tampoco. Más teniendo 34 años, en donde, bueno, cada una horita tengo que salir a dar una vueltita, porque si no, viste, no se mueve el intestino, las piernas se te empiezan a dormir, y es como, bueno, yo veo a los pibes, a las pibas de 20 años haciendo Twitch de 12, 16 horas, y pienso, a los 30 lo vas a padecer, a los 30 te vas a arrepentir de eso. Pero sí, hay que hacer convivir todo. Sé que el desafío a futuro, o lo que yo quiero a futuro realmente es lograr una convivencia sana entre las dos cosas y que las dos cosas crezcan a un ritmo orgánico, ¿no? Un ritmo sólido, no vertiginoso, porque eso no se puede sostener a largo plazo, y tomármelo con mucha calma. Buenísimo. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a vos por tenerme en cuenta para Diseño y Diáspora. Al final de la entrevista, Alejandro dice que quiere hacer convivir el tiempo dedicado a la arquitectura tradicional con lo otro, comunicar arquitectura. Yo quiero lo mismo y lo quiero ya, de una manera que no me haga sentir que me estoy autoexplotando, que al final trabajo demasiado, porque trabajo en un puesto formalito, en un ministerio, y después de eso empieza mi otro trabajo, esto de hacer el podcast y comunicar diseño. Y si a esto de hacer el podcast se le agregan 1 o 2 charlas por semana para alguna universidad, es realmente una autoexplotación, porque el día de trabajo se hace largo. Incluso algunos se enojan cuando digo que no puedo hacer una charla después de las 10 de la noche. ¿Por qué tendría que poder? ¿Cómo se les ocurre que podría poder? ¿Y cómo puede ser que me dé pena decir que no? ¿O porque no voy a dar clases en Buenos Aires cuando estoy de vacaciones? ¿Qué hacen ustedes cuando están de vacaciones? Van a un lugar lindo, en la naturaleza, o una ciudad que no conocen y miran las nubes, ¿cierto? Bueno, yo vuelvo a mi ciudad natal a ver a la familia y a los amigos. Y no tengo nada de ganas de trabajar, o intento trabajar lo menos posible. Aunque claro, algunos colegas los quiero y también me dan ganas de verlos. Entonces siempre termino aceptando más laburo del que me haría bien a mi cerebro, que ya está un poco tocado. Por eso lo del convivir me hace bien. ¿Qué sería convivir? Yo lo interpreto como abrazar el vivir, dándole paso a diferentes elementos en su justa medida, para que nada sea demasiado y tenga un equilibrio sano. Y me es tan fácil ser exagerada e ir a los extremos. Por eso no me queda más que aprender a dosificar, medir y decir no muchas veces, aunque no todos me quieran después o les resulte la persona más simpática y macanuda que me gustaría ser. Así que cuando alguien me diga que no puede, no quiere o no le da ganas, voy a pensar en que está conviviendo consigo misma y probablemente tratando de hacer de esta convivencia algo más saludable y vital. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org.
No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.